has sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Por qué nos pasan cosas malas? Y leemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 19. Y dice la palabra de Dios, leo Nueva Traducción Viviente: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Por eso, ¿por qué nos pasan cosas malas? Cuando estudiamos este versículo, y ya hemos hecho otros tiempos con Dios con este mismo versículo, nos damos cuenta de quién controla este mundo, quién controla muchas cosas. El versículo dice que sabemos que somos hijos de Dios. Y cuando leemos el versículo 18, el anterior dice, sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y ahí viene el versículo 19. Este versículo nos explica un poco más por qué suceden cosas malas. Lo que primero necesitamos ser conscientes, entender, es que vivimos bajo un mundo que controla a Satanás, que está bajo el poder de Satanás. Lo dice la misma palabra de Dios. Jesús nombró a Satanás como el Dios de este siglo, que es la palabra traducida mundo. También le llamó el príncipe de los aires. Y cuando yo entiendo que vivimos bajo un mundo que controla a Satanás, es que empiezo a entender que Dios es bueno y que Dios no tiene la culpa de todo lo malo que pasa. ¿Cómo podemos creer que si Dios es bueno y toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de los cielos, del Padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación, cómo podemos creer que las muertes, las violaciones, el hambre, las injusticias, Dios las manda? O la frase famosa de muchos, Dios las permite. Recordemos que Dios es un Dios bueno. Y cuando empiezo a entender por qué suceden cosas malas y por qué a nosotros nos pasan cosas malas, pongo en el lugar a Dios que le corresponde y también pongo a Satanás en el lugar que él mismo quiso tomar y que a él le corresponde. Generalmente no nos gusta ver el mundo en que vivimos de esta manera. No nos damos cuenta de cómo el sistema que rige este mundo es tan opuesto al mundo de Dios, el de los cielos, el que rige los propósitos de Dios. Definitivamente no estamos en un mundo donde el amor y la compasión es la norma a seguir, sino lo opuesto. Este mundo premia más el egoísmo, la arrogancia, la mentira, la prepotencia, el robo, todo lo malo lo premia más. Y el que es más inteligente hace todas estas cosas y se cree que es más vivo. Y esto es lo que más premia. El dicho que dicen que el vivo vive del bobo. Entonces, entre más astuto eres, eso es lo que más premia a Satanás en este mundo. Nos damos cuenta que el Dios detrás de todas las cosas que suceden en este mundo, malas, los negocios, el comercio, la política, la educación, las artes, la recreación, el entretenimiento, la parte religiosa, todo viene de Satanás, no viene de Dios. Y no quiere decir que ninguna de estas cosas sea en sí misma mala. Pero al ser Satanás quien las controla, al ser él quien las usa y las orquesta, son malas. Porque él es quien premia y alienta la rebelión contra Dios, la autosuficiencia, la mentira, la injusticia.
todo lo que tiene que ver con Él. Es importante que estemos conscientes de esto. No podemos salir del mundo, no podemos dejar de participar completamente en estas cosas, pero debemos hacerlo con metas y motivaciones totalmente opuestas a las que este mundo nos rigen para tratar de seguir el control de Satanás. El versículo 18 nos da la confianza de que Dios nos guarda del maligno y todo el poder que tiene de este mundo. Quiero que entendamos que en este versículo el contraste que hace con pecar y ser guardado del maligno dice, si no peca. Muchas cosas malas suceden en nuestra vida por nuestro pecado. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Entonces, ahí esta es una clave. El pecado abre puertas a Satanás para que sucedan cosas. La imprudencia, como hablaba con alguien, es una puerta de Satanás que le da acceso a Satanás para que pueda hacer cosas en nuestra vida. El salir alicorado, a conducir, es una imprudencia y le abre puertas a Satanás, y después no podemos decir que Dios tiene el control y que Dios lo permitió o que fue la voluntad de Dios cuando no entendemos que quien controla este mundo es Satanás y está poniendo cosas, porque el espíritu de muerte que ahonda por todo el mundo no viene de Dios, es el último enemigo a vencer de parte de Dios. Está puesto por Satanás para tratar de robar almas y que no vayan a una eternidad con Cristo Jesús. Pero veamos otro versículo que nos da más entendimiento, y en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenen la tierra, sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que este fue Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, este es Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si yo entiendo esto, puedo entender un poco mejor primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Porque he escuchado mucho decir, si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Y de aquí se desprende el ateísmo. Si Dios es bueno, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué? Pero la religión, los religiosos, los que no han entendido la soberanía de Dios correcta, dicen es la voluntad de Dios. Es que Dios lo permitió con un propósito. Todas las cosas nos ayudan para bien. Qué versículo tan mal interpretado. Generalmente, los que se preguntan estas cosas no tienen un conocimiento claro de la palabra de Dios, no tienen un conocimiento claro de Cristo en su vida y obviamente no saben quién es Dios y quiénes somos nosotros. Según la palabra de Dios, nos muestra su soberanía. La soberanía ha sido tergiversada a través de Martín Lutero y también de Juan Calvino. Empezó por San Agustín antes de Martín Lutero y ha dado una interpretación de la soberanía de Dios completamente equivocada. Pero de ahí se ha desprendido este conocimiento de la soberanía de Dios, dándole el control de todo, sin entender que Dios es bueno y que quien controla este mundo es Satanás. ¿Por qué nos suceden cosas malas? Porque Satanás controla el mundo. Bueno, y a los hijos de Dios, ¿por qué nos suceden cosas malas? Uno, porque pecamos, porque nos salimos de la cobertura de Dios. Y eso abre puertas. Y dos, porque muchas veces suceden cosas en otras personas que abren puertas a Satanás y nosotros resultamos mezclados en ellas. Si Dios es soberano, la pregunta, y todo lo puede, y todo lo sabe, y todo lo entiende, ¿por qué nos pasan cosas malas? Él es el creador innegable del universo, todo lo que hay en el cielo, en la tierra, ha sido creado por Él, todo lo bueno, porque hay cosas que no han sido creadas por Él. Eso también tenemos que entenderlo. Satanás tiene poder, limitado, pero tiene poder. Después de haber creado un universo perfecto, Dios en el versículo 1 dice que en el versículo 2 ya estaba en perfecto, pero desorden. La tierra estaba desordenada y vacía.
Dios creó todo de acuerdo a su naturaleza de amor. Creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio dominio, potestad y autoridad sobre lo que creó. También le dio el privilegio de tener una relación íntima y personal con él. Sin embargo, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, lo traicionaron, le dieron la espalda, se apartaron de su presencia prefiriendo el pecado, prefiriendo escuchar la voz de Satanás. Las consecuencias fueron grandes, todos las conocemos para la humanidad, inclusive para nosotros. Dejaron entrar el pecado y con el pecado la muerte espiritual, la muerte emocional, la muerte física, la muerte financiera, relacional, todo tipo de muerte. La muerte eterna, que es la más importante. Y esta desvincula para siempre al hombre con su Creador, con Dios. Adán y Eva, y por ende nosotros, sus descendientes, perdimos nuestra proximidad con Dios, pero en ningún momento perdimos la responsabilidad delegada por Dios de gobernar la tierra. Somos y continuamos siendo responsables de cada uno de nuestros actos. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios en todo lo malo que pasa y no somos consecuentes o conscientes con nuestros actos? Gracias a Dios que en su infinito amor, desde antes de que el mundo fuera, decidió salvarnos del pecado y de sus consecuencias eternas para los que decidimos aceptarlas. Su plan consistió en dar a su Hijo unigénito. Nos amó primero, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Jesucristo fue el precio que Dios pagó para que pudiéramos por la fe en su nombre recuperar nuestra relación de amor y amistad con nuestro Creador. Dios nuevamente nos ha dado eso que se perdió en el huerto del Edén, esa nueva relación, una vida eterna, pero no nos ha quitado la responsabilidad de gobernar la tierra y de obviamente estar bajo la ley de que todo lo que sembramos, eso mismo recogemos. Entender que vivimos bajo un mundo caído y que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, poniendo cascaritas, tratando de hacer maldad, tratando de desviar a los hijos de Dios, tratando de robarnos la paz, tratando de que nosotros volteemos nuestra mirada de los cielos y la pongamos aquí en la tierra, tratando de que nos desanimemos, tratando de que no continuemos adelante, tratando de ver el punto malo en todo lo que hemos hecho hacia nuestra relación y servicio con Dios. Las cosas malas que suceden son el reflejo de que la humanidad sigue separada de Dios por causa del pecado y que no ha aceptado aún su regalo de salvación, de amor y de vida abundante. Recuerda que Jesús dijo: Satanás vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Oremos. Padre hermoso de gracia, te alabamos, te bendecimos y hoy, en este tiempo con Dios para meditar todo el día, algo aclara nuestra mente. ¿Por qué nos pasan cosas malas, Dios? Y podemos entender que hay un mundo caído, que necesitamos continuar perseverando, Dios, y estar firmes mientras tú vienes. Tú dijiste en tu oración que no orabas porque nos sacaras de este mundo, sino porque nos guardaras del maligno. Y ahora es que entendemos, le encontramos más significado a esta oración. Tú sabías que no nos podías sacar hasta que no vinieras por tu iglesia, pero mientras tanto tu oración es que nos guardaras. Por eso también nos enseñaste en la oración modelo del Padre Nuestro: líbranos del mal. Ayúdanos a no caer en tentación. Padre, qué sabiduría es la tuya. Gracias. Hoy pedimos perdón los que alguna vez con cosas malas que pasamos te culpamos. Pero también te damos gracias porque podemos entender que nada ha venido de ti. Ayúdanos a continuar anclados en ti, bendito Dios, y que nada de lo malo que pueda pasar en nuestra vida nos separe. Tú dijiste que habría un día malo. Necesitamos estar firmes para cuando el día malo llegue, y a muchos han llegado situaciones, circunstancias en las que ha llegado. Pero Padre, gracias porque tú has estado con nosotros en medio de todas las dificultades y circunstancias. Hoy te damos toda la honra, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza. Y hoy podemos concluir en este tiempo con Dios para meditar todo el día que tú eres bueno. Te amamos, Padre, y hemos orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para ti.